Bendiciones, buenas noches. Vamos a leer el Salmo 150. Salmo 150. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con símbolos sonoros, alabadle con símbolos resonantes. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Padre, al bendecir este Shabbat que se va completando, al bendecir, Señor, que lo que tú tocas en los cielos también sea, Señor, aquí en la tierra, levantado como cabeza. Levantamos, Padre, este tiempo, este día, a tus hijos a la casa del Dabar y toda la bendición de ese gozo, de esa alegría que no está, Señor, en el sonido de los instrumentos, sino siempre estará en el corazón de quienes tú has dispuesto, Señor, esa habitación, esa morada santa, en quienes tú has dispuesto tu amor. Por eso bendecimos a quienes tú bendices, porque siempre esa bendición, Señor, fortalecerá nuestras rodillas. Bendecimos, Dios de los cielos, lo que es cabeza, porque, Padre, lo que tú hiciste que salga, Señor, siempre volverá a ti. Y bendecimos, Señor, que nos diste este segundo mes, que nos estás dando y que estamos completando este segundo mes, con sonido de trompetas, con olor agradable, con, con cabezas, con primogenitura, porque nos acercamos, Señor, a este tercer mes, nos acercamos, Señor, a estos 50 días. Y todos estos días, Padre, que vamos dejando atrás, lo que tiene que quedarse atrás, pues siempre, Señor, todos los días mostrar lo que tú vas haciendo, Señor, hacia adelante. Una generación nueva, lo que tú has hecho, Señor, de dar valor, Padre, y mover tu espíritu en cada uno de nuestros corazones y dar ese valor. Porque eso es lo que tenemos, Dios de los cielos, tu primogenitura, porque ese ha sido nuestro trabajo. Yo bendigo, Señor, a tus hijas y a tus hijos, trabajadores de una obra eterna, que todos los días, Señor, laboramos, pero a la luz de lo que es nuestro verdadero trabajo. Ser hijos, ser santuario, llevar, Señor, tu reino y tu justicia y caminar, Señor, tras de ti, porque el que nos dijo, sígueme, hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, siga siendo a quien seguimos, el que nos dijo a cada uno de nosotros, síguenos, sea el que siga liberando, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. El que nos dijo, síguenos, siga, siga permitiendo, Señor, que se abran caminos en medio de los lugares inesperados. Y el que nos dijo, síguenos, sea porque está cambiando, Señor, todo lo que ha generado el mundo para volver, Señor, a todo lo que tú estás generando. Porque a quien seguimos es no una nube, Padre, sino a quien seguimos es a aquel que camina delante de nosotros. Y Señor, a quien seguimos no es por nuestra fuerza, sino por toda la llenura de su Espíritu. Por eso, Padre, que esa llenura pueda decir, fecundado es lo que es fecundado, y pueda decir, Señor, que se llene con una medida agradable, santa y perfecta, con una medida de vida, y que podamos decir también, basta a la muerte, silenciar, Señor, a la muerte, silenciar, Señor, a la enfermedad, silenciar, Señor, a las unciones, a los impositores, a esas bendiciones que van y vienen, silenciar a esos a, a esos artesanos o a esos obreros o a esos artífices de maldad, porque en el nombre de Cristo Jesús nuestro sonido siempre sea el tuyo. Y ese bendecimos que ese es un sonido que une, un sonido que recoge, un sonido que nos llena, un sonido que da sonido a tu palabra y que da vida a tu palabra. Y ese Padre nos edifica y nos edifica desde nuestros cimientos, nos edifica desde nuestras raíces, nos edifica desde nuestra semilla, nos edifica desde Cristo Jesús, pasando por todas nuestras generaciones, de las cuales
tú siempre nos concedes el que podamos cambiarlas. En el nombre de Cristo Jesús, para que en lugar de esas raíces viejas de amargura, hoy podamos tener las raíces junto a tus corrientes. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición en mis hermanos y mis hermanas de la casa del Dabar, que hoy nos reunimos a, a completar este mes, a completar este tiempo, a completar el tiempo de tu espíritu, a completar la llenura de tu espíritu, a completar, Señor, lo que tú completas, para levantar lo que tú levantas. Levántese, Señor, tu Sabaoth y, y tu Sabaoth, Señor, camine a la luz de Jehová Sabaoth y vuelva, Señor, el Sabaoth a sus Sabaoths. Por eso, volvemos, Señor, a nuestro trabajo, ser tus Sabaoths. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, un abrazo con todos. Voy a conectar el micrófono y espero que se pueda escuchar bien. Si es que hay algún inconveniente en el sonido, que por favor me puedan hacer llegar cualquier novedad. Gracias, qué bendición. Gracias, Carlos. Gracias, Vero, por abrir la cámara. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, Hoy, hoy hacíamos una clase demostrativa con el Emanuel y claro, decía eh, la, la, la señora que estaba dirigiendo, decía que a ella le gusta abrir la cámara porque ahí puede darse cuenta de si cómo está el desarrollo. A veces están aburridos, a veces, qué sé yo, las preguntas, pero no es por incomodarles, si es que podemos abrir la cámara, pues en buena hora porque podemos ahí compartir y siempre por la presencia. Gracias, Sergio. Y él da la cara. No queremos interrumpir las ocupaciones, sino más bien queremos promover ese trabajo. Y ese es el trabajo que hoy vamos a ver, el que estamos llevando a cabo. Miren, si ahora que estamos empezando este culto, eh, eh, ya estamos terminando este mes. Entonces, y es un mes fuerte. La semana anterior habíamos comentado la alegría eh, de promover, claro, ese sonido, ese aroma del Señor. Y gracias a Dios por la alabanza, gracias a Dios por sus vidas, por sus corazones, porque esa alegría no es de la canción, como decíamos o aprendíamos antes, que es de alabanza o de adoración rápida o lenta, sino es una canción lenta que puede sacar lo que hay en nuestro corazón. Y ese corazón, esa alegría es más bien un sonido de aclamación, un sonido de levantamiento. Eso es lo que decíamos. Así que estamos completando y lo importante en cuanto al aroma, ¿verdad? Comentamos la semana anterior, hay que darle aroma, hay que darle esa alegría de poder levantarse y sobre todo también el mirar lo que es nuestro Pentecostés. Entonces, estamos llegando al Pentecostés y para eso, pues, tenemos que cerrar este segundo mes. Este segundo mes lo vamos a cerrar el día martes. Así que el día martes, en la enseñanza, vamos a compartir la cena del Señor. Y bienvenidos, invitados para compartir. ¿Por qué? Porque ya es el día martes, el día martes ya empezamos el tercer mes. Entonces, si para tenerlo en cuenta, el primero del tercer mes se empieza el día lunes a las 6 de la tarde y se termina el día martes a las 6 de la tarde. Y claro, entre hacer ahora la cena del Señor y hacer el martes, al finalizar el día, mejor lo vamos a hacer el día martes al finalizar el día, para poderlo hacer con todo el sentido y el sonido de las trompetas, porque pues, eh, está cercano ese sonido, ese primer sonido de ese segundo mes de la fabricación de las trompetas de plata, del movimiento de las trompetas, pues ahora lo tenemos para hacerlo efectivo y así como ellos también lo tuvieron. Es decir, salieron del desierto en el primer sonido, salieron el día 20, ¿verdad? Pero después de 10 días tenía que haber sido la primera vez que sonaba, nuevamente por ellos, por iniciativa de ellos, porque era el primer día del tercer mes, pero no ocurrió tal cosa. Entonces, ahí
ya va viendo desfases, porque ya ese aroma desagradable, que eso es lo que estamos tratando, el sonido y el aroma desagradable, pues, ¿cómo se endereza? A través de empezar y terminando bien las cosas. Así que estamos terminando este segundo mes, el día de hoy, el día lunes, y el día lunes en la tarde empezamos, y el día martes, ahí sí vamos a dar nuestro sonido. Así que usted, cuando pueda hacer eso en su casa, dé el sonido el día lunes en la tarde, el día martes, si quiere comparta la Santa Cena, ponga alegría, alabanza, que ese es el sonido de las trompetas de plata, del sonido adecuado. Vuelva a la alegría, vuelva a mostrar esa alegría de tener un espíritu que nos lleva a acampar y que nos lleva a levantarnos. Vuelva a tener esa alegría de tener el orden. Ahora ya sabemos las banderas, pues eso implica que Judá, si sabemos quién es Judá y sabemos quién es Rubén y sabemos levantar la primogenitura, eso es lo que hagamos. Y claro, ya empezamos el tercer mes, el día 1, el día martes, miércoles, el día jueves, correspondería al día 3. Es decir, el día martes nosotros ya estaríamos empezando a la enseñanza de lo que corresponde al día 50. Y no sé si está aquí, pero me hacía acuerdo y me recordaba el año anterior a Nancy, que a Nancy le había dicho, le había pedido que me haga, que me recuerde justamente el tema principal que vamos a topar, en cuanto, porque son muchas las cosas en cuanto al Pentecostés, pero el tema principal que vamos a topar era un pasaje del libro de Éxodo, del capítulo 19, en donde se menciona algo importante que no existe en las traducciones. Recuerdo el año pasado, no sé si está, no creo que está conectada, Adri mencionaba ese pasaje, y claro, Nancy también le pedíamos, pero gracias a Dios, eso es lo que vamos a topar, porque eso ahora tiene sentido. Un año después tiene sentido el sonido y tiene sentido el aroma. Entonces, eso es lo que vamos a unir. Así que bienvenidos. Vamos a ir, como mencionábamos, siempre es importante ir a Pedro, y vamos a ir al último libro de al último capítulo de Juan. Último capítulo de Juan. Y vamos a mencionar, la historia es muy amplia, pero yo creo que este pasaje, igual si alguien me hace acuerdo el año el próximo año por si se pasa, yo creo que siempre deberíamos topar, esta situación, este pasaje, y a Pedro, porque Pedro siempre va a estar presente. Porque Pedro y María siempre van a estar presentes, porque el Pedro y María que nosotros conocemos pueden volver al Pedro y María que nosotros conocemos, pero el Pedro y María que Dios levantó, ustedes saben, María, cambió de María, tenía que cambiar, cambió su naturaleza, en lugar de ser amarga, fue un campamento del Señor, y en lugar de ser Pedro, el, eh, Pedro el Simón, a ver, Pedro se convirtió en la base, digámoslo así, para la edificación de su casa. Entonces, ese cambio siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Pero estos pasajes, vámonos ya directamente, porque son pasajes que, como le digo, si Dios nos permite, toda la vida debemos tenerlos en cuenta. Juan capítulo 21. Verso 15, desde el verso 15. Aquí nos vamos a centrar. Primero podemos empezar que esto sucedió para darle, u bueno, leamos primero y luego vamos dando el entorno de la situación. Juan capítulo 21 del verso 15 al verso, eh, al verso 23, ¿sí? Dice: "Entonces
Cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, al que en la cena se había recostado sobre el pecho, y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Eh, la, la frase, el personaje importante eh, de este pasaje, eh, obviamente son todos los discípulos, es la última vez que se encuentra con ellos. Y, pode- y si nosotros podemos ver lo que pasaba con los otros discípulos, pues cada uno tiene su historia. Pero la fuerza de esta historia está en la vida de Pedro. Y lo último que le dice a Pedro, esto es lo impresionante, porque quien está contando la historia es Juan. Pero lo último que le dice Pedro, lo que le dice Cristo Jesús a Pedro, le dice, ¿qué le dice? Le dice: sígueme, sígueme. Entonces, mire, con esto, con este sígueme, que es lo último, nosotros podemos mirar todo lo que había pasado con Pedro y todo lo que de aquí en adelante tenía que pasar con Pedro. Ah, y en medio de esto, pues todo lo que había transitado y había transcurrido con Jesús. Es decir, Pedro, a pesar de haber estado con Jesús, a pesar de haber caminado con Jesús, todavía necesitaba, eh, todavía necesitaba escuchar el sígueme, sígueme, sígueme. Es decir, Pedro como que todavía se quedaba. Así que, ¿dónde empieza la vida de Pedro? ¿Dónde empieza la transformación de Pedro? Entonces, la transformación de Pedro empieza aquí al final, pero en donde está al final, me refiero que el final le remonta a su principio, ¿sí? Porque el principio de Pedro, ¿cuál es el principio de Pedro? Aquí vemos en dónde se desarrolla esto. ¿En dónde se desarrolló esto? Dice Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entonces, ¿en dónde se manifestó todo esto? Eh, todo, todo el resumen de la vida de Pedro, todo lo que Pedro estaba terminando de hacer,
le transformó al principio del caminar con Cristo Jesús. Porque esto sucede en el mar de Tiberías. Ah, pero ¿en dónde empezó el caminar de Pedro realmente? Para remontarnos de la frase, ¿dónde empezó el caminar de Pedro? Caminar de Pedro empezó con la misma frase. ¿Cuál fue la frase? La frase fue, sígueme. ¿En dónde fue? En el mar. ¿En dónde fue eso? Así que vamos a, vamos a, vamos a ver por qué, entonces, por qué es importante este versículo. Porque todo esto es previo, mire, previo al Pentecostés. Y mientras ya Jesús había resucitado y les decía, tienen que ir al Pentecostés, ellos estaban ahí dándose las vueltas y todavía como que no caminaban. Así que inmediatamente de lo que obviamente ya Cristo Jesús se presenta a ellos, se presenta por 2 veces, pero la tercera vez, ¿cuándo es la tercera vez? No lo sabemos. Pero la tercera vez va de la mano nuevamente de la última vez para que esos 40 días en los que Cristo Jesús había estado con ellos, pues les dé un sentido de caminar. Pero bueno, vámonos a empatar la situación. Miren, Lucas capítulo 5, ahí empieza lo que está terminando Pedro. Es decir, lo que tiene que completar Pedro, es decir, lo que tiene que llevarle a Pentecostés, es decir, lo que tiene que de Pentecostés llevarle nuevamente a sus orígenes, pero no en un aspecto retrospectivo, sino un aspecto de caminar. Es decir, lo que Dios le está dando es el momento que le dice, sígueme. Lo que le está dando, ¿qué le está dando? Le está dando la trayectoria de Cristo Jesús. Y por eso este, este pasaje siempre va a ser importante, porque lo que Dios nos da, lo que Cristo nos da, lo que es el caminar de Cristo, siempre va empatado de la trayectoria. Y empatado de una trayectoria antes de conocerle a Cristo o desde conocerle a Cristo en adelante. Mire, así que vámonos a Lucas 5. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco, que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profundo y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré la red. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro, bueno, porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo sucedió también con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos, que eran socios comunes de Jesús, de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serán pescadores de hombre. Y después de traer las barcas, dejándolo todo el que le siguieron. ¿Qué frase le falta aquí? ¿Con qué frase siempre Jesús qué frase es la que falta aquí? Sígueme. Sígueme, sígueme. Entonces dice, después de dejar las barcas, le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque Jesús le dijo, sígueme. ¿En dónde ocurrió esto? En el lago de Genezaret. Entonces, ¿cuál es el lago de Genezaret? El lago de Genezaret es el mismo lago de Tiberias. ¿Por qué aquí es el lago de Genezaret?
¿Y por qué hayas del lado de Tiberias? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la labor Cristo Jesús con Pedro? ¿Y cómo termina con Pedro? Lo mismo, empieza con los peces. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos peces capturan aquí? ¿Cuántos peces capturan en la última vez que se encuentran? ¿Cuántos peces capturan? ¿Cuántos peces capturan aquí? Entonces, mire, todos estos detalles son importantes. Todos estos detalles son importantes. ¿Por qué son importantes todos estos detalles? Porque muestran una trayectoria. Porque muestran a un Jesús en medio de las trayectorias. Porque muestran a un sígueme. Porque muestran a un Pedro. Porque muestran a unos apóstoles. Y porque muestran toda esa transformación. Entonces, la primera cosa que hace es mostrarle, el libro de Juan dice, de ser el lago de Genezaret, ya no era el lago de Genezaret, era el lago de Tiberias. Y de haber empezado como empezaron, la vida de ellos tenía, tenía un modo de vida. La vida de los discípulos, en especial la vida de Pedro, tenía, tenía un movimiento, tenía un transcurrir. Y al final les dice, ese transcurrir vuelve a ese mismo transitar, les lleva al primer encuentro que tuvieron con él, les lleva a su caminar y les lleva al siguiente encuentro que tenían, al siguiente tránsito que tenían. Entonces, a la siguiente trayectoria que tenía Cristo Jesús. Entonces, y a Juan obviamente le da la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria de Juan? ¿Cuál es la trayectoria de Cristo Jesús? Porque dice, este se quedará hasta que venga, pero tú, ¿en dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? Este está atrás, este está esperando, Juan, pero tú a dónde te estás yendo y yo a dónde estoy yendo. Entonces empecemos por Cristo. ¿A dónde estaba yendo Cristo Jesús? ¿A dónde tenía la siguiente vez que tenían que encontrarse? Porque dice, ¿qué? ¿A ti qué? Le dice. Y él se da cuenta, dice, esto se refiere a que cuando venga, ¿cuál era la venida de Cristo? ¿A qué venida de Cristo se refería Juan? ¿A qué venida de Cristo? Entonces, más allá de la venida de Cristo, lo que se refiere es a la trayectoria de Cristo. ¿Y cuál era la trayectoria siguiente de Cristo Jesús? La trayectoria siguiente era la que le estaba trazando. Entonces, llega donde Pedro, dejémosles a los discípulos por un instante, llega donde Pedro y le dice, y le remonta al mismo acontecimiento, y le remonta al mismo lugar, y le remonta a a sus bases, y le remonta a su trayectoria, y le remonta a la trayectoria de Cristo Jesús. Entonces, la trayectoria de Cristo Jesús es la misma que tenemos ahora. ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria son esos 40 días, ¿sí? ¿Esos 40 días de qué? Esos 40 días de levantar la cabeza, esos 40 días de qué? Esos 40 días de espíritu, esos 40 días de qué? Esos 40 días de perfume, esos 40 días de qué? Esos 40 días de sonido. ¿Y esos 40 días para qué? Para llegar al día 50. ¿Y el día 50 qué era? Era la trayectoria de Cristo Jesús, en donde se empataba con el Espíritu y en donde nuevamente, me explico, y en donde nuevamente Él no solo venía el Espíritu, sino que al recordarles del Espíritu les mostraba la trayectoria. Así que hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Entonces, el sígueme es para seguir la trayectoria de Cristo. La trayectoria de Cristo es para el volver de Cristo. El volver de Cristo es para el volver del Espíritu. Y el volver del Espíritu es para Pentecostés. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los discípulos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Los discípulos, en especial Pedro, tenía que seguirle. E inmediatamente, si nosotros nos vamos al primer acontecimiento, ¿qué seguía Pedro? Ahora,
Cristo le remonta la primera vez al mismo lago y el mismo lugar. ¿Qué seguía Pedro? Ahora necesito la participación. ¿A quién seguía Pedro? ¿A quién seguía Pedro? ¿Alguien me puede decir? Mire, bueno, veamos. Este es Lucas, vamos a ver a Lucas a quién seguía Pedro. Lucas 5:5. ¿A quién seguía Pedro? Sería una. ¿Al trabajo? Exacto. Yo le pregunto, ¿a qué seguía Pedro? Al trabajo. ¿Quién más? ¿Alguien comparte con Carlos la respuesta? ¿O alguien discrepa de Carlos la A los respuesta? afanes, a los Entonces, afanes. entonces le pregunto, Rocío, correcto. Entonces, ¿a quién seguía? ¿Al trabajo o a los afanes? Al trabajo o a los afanes. A los afanes. Entonces, ¿cuál es el problema de él? ¿Confundía el trabajo con los afanes? Claro. Sí, porque Sí. una cosa es trabajar y Entonces, otra es no sabía cuál era su trabajo y no sabía cuál era su ocupación. Y claro, y no sabía cuál era su afán. Día, por eso es importante. Yo le pregunto, entonces le puedo preguntar ahora, estamos terminando el segundo mes, estamos frente al tercer mes, al Pentecostés, estamos en el día, estamos en el día 40 a ver, ¿cuánto, perdón, cuántos diríamos? 40, como 43 estamos. A ver, ¿cuánto nos falta? Digamos para el martes, ¿no? A ver, no, a ver, espérese. Estamos en el día 40. A ver, espérese, 43. 43. Estamos en el día 43. Así con nombre. Estamos en el día 43. ¿Y Dios qué le está diciendo? Lo mismo. A ver, ¿le está diciendo sígueme o no le está diciendo sígueme? Entonces, para seguirle, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para seguirle? ¿Qué se requiere? Se Dejar dejar requiere, los afanes. ¿se requiere trabajo o no se requiere trabajo? Sí. Claro, claro. Y entonces, se requiere trabajo, pero ahí confunden. Si usted tenía, entonces ahí vemos, ¿usted tiene el mismo trabajo de Pedro o no tiene el mismo trabajo de Pedro? ¿Y cuáles eran los afanes de Pedro? Así que se da cuenta, ¿cuál era el trabajo de Pedro? ¿O cuáles eran los afanes de Pedro? Mire, entonces, ¿cuál era el trabajo de Pedro? Dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Así que, entonces, hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pregunta, pregunta. eh, ¿Cuántos peces tuvieron? ¿Cuántos peces les dio Dios? Muchos. Muchos, ¿ya? Ahora, si nos Los remontamos a necesarios para hundirse. los necesarios, para... No, entonces, ¿el problema cuál es? ¿El problema de los peces? ¿El problema de del hundimiento? ¿El problema de la barca? ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces, ¿sabe dónde está el problema? El problema está en la solución. En la última, en el día, en el último encuentro donde le remonta el primer acontecimiento, le remonta el problema. Aquí está el problema. ¿Cuál es el problema? Lucas 5:8. ¿Cuál fue el problema? Lucas 5:8. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Yo ya le di la solución. ¿Cuál es el problema? Corazón. El Erika, corazón. Erika. ah, o sea, verá, esta prédica nos podemos, hay muchas cosas, pero si podemos seguirle, por favor, El es corazón para de mirar. Pedro, Marquito. Dígame, Erika, ¿cuál es el problema? El corazón de Pedro. Yo le no pregunto. estaba- Perfecto, perfecto. ¿Cuál era el pecado de Pedro? ¿Cuál es el pecado de Pedro? ¿Por qué ese rato? Mire, se llena tanto los peces y ese rato se da cuenta. ¿Cuál fue el La pecado? falta de fidelidad, la falta de fe. No. Entonces, ¿sabe cuál es el pecado? ¿Sabe cuál es el pecado? El pecado de Pedro es confundir trabajo con afán. El pecado de Pedro es confundir el trabajo con ocupación. El trabajo, entonces, ¿cuál era el trabajo de Pedro? ¿Cuál era el trabajo? Bueno, ¿cuál era la ocupación de Pedro? Eh, ¿Cuál era la ocupación de Pedro? Peces. Ah, Del pescador. ¿qué era eso? Pescar. O sea, ese era el Esa trabajo de era la Pedro. ocupación. Entonces, No, esa era la ocupación. Entonces, Pescar. si no sabemos exactamente, por eso, mire, es importante, aquí partimos, si no sabemos el trabajo, ¿cómo nosotros? Eso es lo que le está diciendo, llega ya y le dice, volviste a ser el mismo trabajador de siempre, Pedro. Volviste a ser el mismo trabajador de piedra. Sígueme. ¿Cómo me vas a seguir siendo el mismo trabajador de siempre? Cuando yo te llamé, cuando yo te llamé, te devolví el trabajo. Cuando yo te llamé, te devolví el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Pedro? El trabajo de Pedro es seguirle a Cristo Jesús. El trabajo de Pedro fue seguirle a Cristo Jesús. Cuando se le presentó Cristo Jesús, no, el trabajo de Pedro fue seguirle a Cristo Jesús desde antes de que se le presente, desde que nació. El trabajo nuestro es seguirle a Cristo Jesús. Pero ¿cómo se sigue a Cristo Jesús? ¿Cómo le sigue a Cristo Jesús cómo le sigue Pedro a Cristo Jesús? Si tiene el pretexto, no te he visto cara a cara. ¿Qué le hubiese dicho? ¿Qué le hubiese dicho Cristo Jesús si le decía, no te he visto cara a cara? ¿Qué le hubiese dicho? ¿Ah? ¿Acaso no me conoces? ¿Acaso no me conocías? ¿Acaso no naciste para conocerme? ¿Acaso necesitas una imagen para conocerme? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de Pedro? ¿Cuál era el trabajo de Pedro? Seguirle. Levantar cabezas. Levantar cabezas. El trabajo de Pedro era seguirle. El trabajo de Pedro era seguirle levantando cabezas. Pero se le presenta la última vez. ¿Y a qué estaba siguiendo Pedro? Al trabajo. A ver, Marcela. ¿A cuál trabajo? Afanes. Al trabajo, Marcela. ¿A cuál trabajo? Entonces, tal vez necesitemos aclarar. Una cosa es el trabajo es seguirle a Cristo, pero para seguirle a Cristo, ¿qué se necesita? En la última, bueno, ¿qué se necesita Se, para nece- seguir? se necesita diferenciar trabajo con ocupación. ¿Ya? Con afán. A ver, Se espérese. necesita levantar la cabeza primero. Ya, ok. Nosotros deberíamos ser expertos. Vamos a Juan, ahí vemos la diferencia, ¿no es cierto? El pecado de él dice, entonces él dice,
perdóname. Y Cristo Jesús, y Cristo Jesús le dice, y Cristo Jesús le devuelve, perdón. Él se da cuenta, ¿por qué pide perdón? Pide perdón porque Dios le está diciendo, ¿acaso no tenías un trabajo? ¿Y acaso ahora tu trabajo es llenar barcas? Tu trabajo es pescar peces. Tu trabajo, ¿cuál es tu trabajo? Entonces, para conocer el trabajo, tenemos que irnos a Juan. ¿Cuál es el trabajo? Si no, no vamos a, o sea, podemos seguir y eh, este es el trabajo, la diferencia del trabajo. Mire, una cosa. Aquí, ¿dónde está? Juan 21:11. ¿Cuál es el trabajo? Mire, ya lo leyó. Hágame haga un paréntesis. Mire, la diferencia es que en la primera vez, ¿sí? Ellos pescan tantos peces y en la segunda vez, ellos pescan 153 peces. ¿Por qué aquí pescan 153 peces? ¿Cuántos peces pescaron en la anterior vez? Si aquí, entonces hagamos una ecuación. Si aquí pescaron 153 peces, ¿cuántos pescaron en la vez anterior? Y si pescaron 153 peces, Por lo menos, si pescaron 153 peces, ¿cuántos peces ha pescado usted? Ecuación. ¿Quiere ayudarme a hacer la ecuación? por lo, por lo bajo, la anterior 306 peces. Por lo bajo. Por lo bajo es 306. Ya. ¿Y por qué aquí pescaron 153? Porque ya solo era una barca, ya no eran dos. Muy bien, muy bien. No importa las barcas, era una red. Ah, pero llenaron una barca. ¿Y ¿Cuántos estaban, cuántos estaban ahí? ¿Cuántos peces se llena con cuántas barcas se llena con 153 peces? Depende del tamaño. Bueno, sí. Entonces, esto les salvó los muebles. Porque no les dice, no les dice, porque les dice pescadores y no le dice pecadores. Entonces, ¿cuál era el pecado? Bueno, ¿cuántos peces tiene usted hasta ahorita? No puede ser. Chúsale. Perdón, pero ya estamos en 7. Yo pensaba que todavía no llegábamos ni a las 7. Sí. Entonces, volvemos, volvemos al resumen. Ustedes, ¿cuántos peces ha pescado? ¿Cuántos? Marquito, yo no entiendo qué son los peces, la verdad. Perfecto. No es necesario no es necesario que entiendas. Y, Porque esto no es un problema de peces. y tampoco entiendo qué es pastor de manejo. Bueno, este no es un problema de peces, este es un problema de trabajo. Y nuestro trabajo, y el trabajo de Pedro, y el pecado de Pedro es que no sabía contar.
Y el trabajo de Pedro es que no sabía contar. Y lo que le salva a los muebles es que aquí sí sabían contar. Y no es que sabían contar, porque contar no es contar uno, dos, tres. ¿Qué es contar? Contar es hacer censo. ¿Qué es hacer censo? Es levantar cabeza. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Nosotros, nosotros todavía confundimos trabajo con números, pero ya estamos aprendiendo. Y eso Cristo Jesús reconoce. Porque en la primera vez dice, uy, sabemos trabajar, uy, sabemos llenar las barcas, uy, vamos a contar. Y sí contaron, y no les importó el conteo, porque ¿qué pasó? Levantaron cabeza y ahí le siguieron. Pero ¿cuál es el trabajo de un levita? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Contar o levantar cabezas? ¿Y cuál es el trabajo de levantar cabezas? El trabajo de levantar cabezas es de levantar números. ¿Y cuál es el trabajo de levantar números? El trabajo de levantar números es de dar el verdadero valor. O sea, no fue 153. Lo que estaba diciendo es esto es lo que nos vale a nosotros. Pero Cristo Jesús dijo, eso es lo que a mí no me vale. Eso es lo que a ustedes les vale, porque para ustedes están confundiendo numerar con trabajo. ¿Ah? Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, porque lo que estamos hablando, Cristo Jesús, es de sígueme, y sígueme por cuánto, sígueme por 50 días, porque ¿qué tenías que hacer los 50 días? En los 50 días tenías que, ¿qué? Tenías que aprender a valorar. Entonces en los 50 días tienes que aprender a qué, tienes que aprender a contar. En los 50 días aprender a contar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender a levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo es levantar primogénitos, tu trabajo es levantar primogenitura. Tu trabajo es darle valor a cada uno de estos días, pero por cada uno de estos días te voy a mostrar todo lo que pasaste conmigo. Pasaste 3 años, pasaste años conmigo y todavía, ¿qué pesa para ti? Y todavía, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Que todavía no sabes ni cuál es tu trabajo, porque ahí te diste cuenta, cuando me viste a mí te diste cuenta, porque dijiste, perdóname, Señor, he dejado mi trabajo de sacerdote, he dejado mi trabajo de sacerdote en la casa, he dejado mi trabajo de seguirte a ti, he dejado mi trabajo, he dejado mi fe. ¿Por qué? Por números, he dejado por llenar barcas, por peces, por plata, por todo lo que sea, pero ese no es mi trabajo. Entonces él cayó ahí y le siguió inmediatamente porque dijo, perdóname por cambiar el valor de las cosas. ¿Ah? Por cambiar mi fe por el valor de las cosas y no darle valor. Entonces yo le pregunto a usted, ¿necesita un sígueme? ¿Qué vale más? Entonces aquí a un alto, ¿qué vale más? ¿Qué han valido más en estos 50 días? ¿Qué vale más? ¿Qué le valió más? ¿Qué le valió más ¿Alguien quiere contestarme si no seguimos? Porque estamos ni en la mitad de la prédica. Sigamos. ¿Qué le valió más? ¿Qué le valió más? ¿Qué le valió más a Pedro? Juan 21:15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, ¿sí? Cuando él ya les dio el valor de la mesa y va y les lleva la mesa, y les va y les lleva el espíritu, y va y les lleva el pan, y va y les lleva la vid, y les va y les lleva el verdadero árbol, y les va y les lleva las verdaderas aguas, y les va y les lleva el verdadero trabajo, les devuelve, y nuevamente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le sirve. Entonces, por eso nunca voy a dejar de predicar esto en estos días. Por eso siempre Dios me permite predicar. Por eso siempre, para mirar qué nos ha devuelto Dios. Y 50 días. ¿Y nosotros qué hemos valorado más? Porque yo no, porque sería absurdo que como casa del Lavar no supiéramos ni poner la mesa, ni dar valor al Espíritu, y siguiéramos con los 40 días. Entonces, para él, para Cristo Jesús, esos 40 días de valor, ¿de qué fueron? Lo mismo que fueron para el desierto, de alegría, de gozo. Él no se preocupó, él no les acusó, él les vio como niños. Él les dijo, por lo menos ya saben contar, hijitos míos, ya saben contar hasta peces, por lo menos les saben darle valor hasta los peces, por lo menos saben contar hasta monedas, por lo menos ya saben lo que tienen en su bolsillo, por lo menos ya saben lo que tienen en su presupuesto, por lo menos ya saben eso. Pero ¿para qué les sirve eso? O sea, aprendieron a ser levitas para aprender a hacer números, para aprender a hacer cuentas, para aprender a hacer negocios. ¿Para qué? Entonces, Pedro, ¿a dónde volvió?
Volvió a sus propios negocios. Entonces, ¿por dónde caminaba Pedro? Eso es lo que le dices. Cuando eras joven, caminabas por tus propios negocios. ¿Cuáles eran los negocios de Pedro? Ay, perdón que me emocione. Yo en vez de vestir tengo ceñimiento. Esta frase, esta frase, esta frase, esta frase es la que me sacudió. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y junto a los muros y en las entradas de tu casa. Hablan al uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti, como viene el pueblo, y se sienta delante de ti, pueblo mío, pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos apasionados expresados por su boca, pero sus corazones andan tras de sus ganancias. ¿No le conmueve esto? Esto es lo que esto es lo que me conmueve, porque esto es lo que le dice a Pedro. Esto es lo que le dice a Pedro. Ay, por eso les lleva al mismo lago, por eso les lleva a donde cayó, por eso les lleva a donde seguramente leyó. Leyó en la mañana, cuando antes de conocerle y verle cara a cara a Cristo, él cogía y él decía: tengo que ir a pescar, tengo que hacer mi trabajo, pero leyó esto. ¿Mm? Y vas tus propias ganancias. ¿Cuáles eran las ganancias de Pedro? ¿Mm? ¿Qué tal? Volvamos. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó clara la idea o necesita un poquito más de desarrollo. ¿Quedó claro? Entonces, cuál era el trabajo de Pedro? ¿Cuál era el trabajo de Pedro? ¿Cuál era el trabajo de Pedro? El trabajo de Pedro era con su boca decir una cosa, pero todos los días Levantarse no, 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 no. El trabajo de Pedro, no, 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 no. Aquí le digo, el trabajo de Pedro es todos los días ir, todos los días, ir tras sus propias ganancias, ir tras sus propias ganancias, las que le dictaban su corazón. Y por eso cayó ahí. ¿Mm? Pero le encantaba oír la palabra, pero le encantaban las prédicas. ¿Mm? Pero se repetía una y otra vez. Pero, sí, entonces sí ve la diferencia, ahí ve la diferencia entre trabajo y la otra parte, que ahí es donde vamos. Porque ni siquiera eso se alcanza trabajo, ni siquiera eso alcanza ocupación. Entonces viene después Cristo Jesús. Vamos a Juan y le dice, ¿qué le dice? Bofetada, o sea, bofetada con guante blanco, pero no es que bofetada con guante blanco, sino palabra viva, como es Cristo Jesús. Mire lo que le dice. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Se quedaron, se quedaron calladitos, vea. ¿Dónde está? Juan 21:15.
Aquí. Juan 21:12. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a decir nada. ¿Ah? Ninguno. 3 años. Y no es que 3 años con Cristo, toda la vida con Cristo. Cristo toda la vida diciendo, sígueme. Calladitos. ¿Por qué se quedaron calladitos? Entonces, ahí sí fue con Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Pedro, acabaron de desayunar. Y ahí sí, ¿se levantó Cristo Jesús con todo el amor del mundo o con qué? ¿Cómo cree que estaba Cristo Jesús cuando le hizo esta pregunta? ¿Cómo estaba Cristo Jesús? Antes de decirle, sígueme. Ahorita, 43 días. Hoy, a ver si ha aprendido a contar 50 días. Hoy, a ver si ha tenido el espíritu para generar y romper lo que su cabeza, lo que su corazón le está metiendo, lo que el mundo le está metiendo. Hoy, que seguramente usted ya es especialista en cuentas. Hoy, que usted ya seguramente es especialista en qué más. Especialista en peces. Hoy, que seguramente usted es especialista en fe. Que le encantaría que Dios le encantaría que Dios le dé 153 pesos, le encantaría que Dios le diga, tira la red a la derecha. Cristo Jesús, ¿qué les dijo? Al decirle, tírale la red a la derecha, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Toma la diestra otra vez. 21:6. Les dijo, ¿saben contar? Ni siquiera saben contar que ya llega a 50. ¿Saben diferenciar la derecha de la izquierda? Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Una barca llena? Sergio, no me apagues el micrófono. No, Marquito, se me fue el internet, no escuché la pregunta. No, perdón. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gustaría a usted? Por eso, bendito sea, gracias porque ahí yo puedo ver sus rostros, porque me pueden ver a mí. ¿Y por qué? Porque ahí puedo ver la admiración y ahí puedo ver el silencio y puedo ver reflejado el trabajo de Dios en nosotros. La cuenta, ¿cuánto valemos para Dios? La diestra, ¿cuánto nos oculta Dios? ¿Cuánto nos ha ocultado Dios? Los pocos o los muchos, ¿cuánto valemos como casa del lavar para Dios? Pero ¿cuánto vale nuestra casa del lavar? ¿Cuánto valen sus hijos? ¿Cuánto vale su trabajo? ¿Cuánto vale su familia? ¿Cuánto vale? Vale una red llena de pescados. Hasta eso dice, toma. Pero eso le estaba diciendo. ¿Qué les dijo? Ni siquiera distingue la diestra de la siniestra, ni siquiera distingue. Pero al decirles eso, qué amor de Dios, imagínense, qué bondad de Dios. O yo le pregunto, qué firmeza de Dios. ¿Qué? Volvemos a Ezequiel. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti en los muros y en las entradas de la casa. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano. ¿Qué se decían los discípulos? Venid ahora. Vamos a ir a oír cuál es la palabra del Señor. Y vienen a ti y se sientan delante de ti, oyen tus palabras y no las hacen. Entonces, eso sabía Cristo Jesús. Sabía lo que estaban siguiendo sus apóstoles. Sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba seguro. Lo que él estaba haciendo sabe que no es un trabajo en vano. Lo que él está haciendo sabe que nos cuesta a nosotros, pero más le cuesta a él. En el sentido de que le cuesta porque eso es su incienso, eso es su saber contar, eso es su día a día.
¿Mm? Pero cuando le dice tira a la derecha, ¿qué les está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Mm? ¿Qué le está diciendo? Si no entendemos qué nos está diciendo, ¿qué le está diciendo? No conoces no conoces, ni siquiera sabes. Entonces, ¿qué les dijo? Es como remontarles, mire, es como remontarles. Imagínense que ellos tuvieran que, en lugar de Cristo, ellos tuvieran que llevar una palabra. Ellos, me remonto aquí para entender, Sergio. Ahí entiendes la dimensión. Cuando ellos dicen nuestros pequeños, cuando ellos fueron educados como pequeños y cuando tenemos pequeños en la casa que ni siquiera saben cuál es su padre, cuando tenemos pequeños en la casa que están siendo presa, cuando tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, cuando tenemos en nuestra casa ese sentimiento de ser presas, de ser apresados, ¿qué estamos diciendo? ¿Mm? Eso es lo que a mí eso es lo que a mí me golpea, eso es lo que a mí me llega. Eso es eso es lo que no quiero de heredarles a mis hijos. Eso es lo que yo ya no quiero recibir de mis padres, ya no quiero recibir en mis oídos, ya no quiero recibir de los que me dicen afuera, ya no quiero recibir ni de mí mismo, ni de los que están cercanos a mí. No quiero recibir eso y no voy a recibir eso. ¿Mm? Pero para eso, ¿qué se necesita? ¿Mm? Pero para eso, ¿qué se necesita? Un sígueme. Pero para saber un sígueme se necesita saber qué es lo que estoy siguiendo y en qué condición estoy siguiendo. ¿Para ir a qué? Para ir a un día, el próximo domingo es Pentecostés. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Mm? ¿Vamos a volver a las aguas de Tiberias o vamos a volver a Genesaret? ¿A dónde le gustaría volver? Es el mismo lago, pero ¿por qué tiene un nombre diferente? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es lo que les dice Cristo Jesús. No es, o sea, si no entendemos el lenguaje, a nosotros nos venden un Cristo Jesús tan amoroso, pero Cristo Jesús más que amoroso llega con su espíritu. Y si eso no nos conmueve a decir perdón, perdón hasta aquí por no saber contar, perdón hasta aquí por no entender la diestra y la siniestra, perdón por no enseñarles a nuestros hijos eso, perdón porque estamos volviéndonos presas, presas fáciles de nosotros mismos, en nuestra propia casa, presas fáciles, en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios corazones. Y ahí, ¿en qué se vuelve uno? Se acabó el tiempo, pero volvemos a Juan. Entonces, ¿qué le dice? Calladitos, ¿no es cierto? Vamos a Juan. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? ¿Alguien quiere dar la cara? ¿Alguien quiere? Aquí tengo una pregunta, y, o sea, cuando, no sé, es que no sé cómo es en las diferentes edades, pero en mi edad es como bueno, que debo dejar de ser presa, pero hasta aquí he actuado en función de ser presa, y como que sientes y dices, ¿y ahora cómo arreglo las consecuencias de tantas cosas? Y como que Sígueme, sígueme. no le hayas camino, o sea, Aprende a contar. pero es que Aprende a levantar tu derecha. Estamos en el día 43. Tienes 7 días. A ellos les pasó a ellos lo mismo. Les pasó a ellos los mismos, les pesa a ellos. Eso. ¿Por qué? Porque aquí viene la cachetada más fuerte. Aquí viene la cachetada más fuerte. 21, Juan 21:15. ¿Qué les dice? ¿Qué le dice a Pedro? me amas más que estos. No, primero le dice hijo, o sea, en vez de decirle Pedro, le dice, has vuelto a ser Simón y es, Sigue.
Ya, ya. Pero ¿qué les dice? Escuche, ¿me amas o estás apasionado? ¿Mm? Esa es la cachetada más fuerte. Vuelvo. No leí bien. Le doy el pasaje para que vea. Vamos al pasaje, si no, no me va a entender. Por eso le decía, ese pasaje es importante. Ezequiel. Escucha. ¿Me amas o vas tras los deseos apasionados que expresas en tu corazón, que expresas con tu boca, pero que en tu corazón, en lugar de llevar amor, llevas pasión y andas tras tus ganancias? Entonces, Pedro, Ezequiel 33:31. Entonces, Pedro, ¿cuál era la característica de Pedro? ¿Cuál era la característica de Pedro? ¿Amaba o se apasionaba? Se apasionaba. Ah, y cada vez que se apasionaba, ¿qué le decía Cristo Jesús? Con la boca hablas, con la boca estás en un lugar, pero con tu corazón estás tras las propias ganancias, tras tus propias ganancias de tu corazón. ¡Pen! ¿Mm? Entonces, ¿qué le pregunta? ¿Qué le pregunta? ¿Me amas? ¿Qué contesta? ¿Qué contesta Pedro? ¿Qué contesta Pedro? ¿Qué contesta Pedro? Te quiero. Te quiero. ¿Qué contesta Pedro? Ahora yo le pregunto, ¿qué contesta su corazón? Ni delante de Cristo Jesús, ¿qué contesta su corazón? Voy tras, voy apasionado tras mis propias ganancias. Cristo nuevamente, ¿me amas? Y al decirle me amas, le dice, ¿me amas? ¿O vas tras las ganancias apasionadas? ¿O vas tras la pasión que en tu corazón tienes por ganancias? ¿Sabe cómo se llaman ganancias? Bendiciones. Entonces, eso. Entonces, ahí le puso las bendiciones. Tremenda bendición. Tremendas prédicas. Tira al lado derecho. Ahí está la bendición. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Cristo Jesús? Ahí está la bendición. Ahí está la pasión por donde te llevan las ganancias de tu propio corazón. Las ganancias tras las cuales va tu propio corazón. Entonces, usted va, ahora le pregunto, ¿usted va tras la bendición? ¿O usted va tras su trabajo? Entonces, ¿qué tienes que seguir? ¿Cuál es el trabajo? Darle valor a lo que tiene valor. Y si viene la bendición, pues a mi corazón. Alex, Alex está aquí. Alex está aquí. Y vamos a orar por Alex. Seguimos. Amén. Seguimos. Porque ese es Amén, nuestro yo creo que está suficiente. Yo creo que está claro. Tenemos 7 días para conocer la izquierda de la derecha. Tenemos 7 días para conocer nuestro corazón que va atrás de esas ganancias. Pero tenemos a un Cristo Jesús que nos dice, sígueme, cíñete. Porque cuando eras joven, ¿por dónde iba Pedro? Sabía las dos cosas. Uf, pero, entonces nosotros tenemos una casa.
Nosotros sabemos contar, nosotros tenemos una tienda. O nosotros tenemos una tienda de pasión. Y nuestros hijos, entonces no tenemos, esa es la que tenemos que destruir. ¿Sabe cómo se llama esa tienda de pasión? ¿Continuamos qué hacemos? Tengo que orar por Alex, voy a orar por Alex, por romper, por romper, por romper eso. Si Dios le ha dado la bendición a Alex de poder salir a trabajar y Dios le ha dado la bendición de romper tantas cosas, si Dios le ha dado la bendición, permítame que comparta la bendición de darle una red con peces y que usted sepa contar esos peces. Si usted le ha dado la bendición de darle una ocupación que le produzca y que sepa contar, si Dios le ha dado la bendición de ver un tiempos tan difíciles y en medio de esto aún ver el trabajo, aún ver el verdadero trabajo, de darle valor hasta la última cosa, porque en tiempos de pandemia, no, Dios no nos ha enseñado a valorar cuánto ganamos o cuánto, sino nos ha enseñado a valorarnos a nosotros mismos para nosotros ser los que movemos, porque Leví es el que mueve, porque Leví es el que mueve en contra de la iglesia, porque Leví, porque el sacerdocio es el que mueve el olor agradable, porque el sacerdocio es el que mueve el conteo, porque el sacerdocio Leví es el que mueve a las cabezas. Si le he enseñado a valorar eso, y aparte de eso también ver cada centavo, pues ese centavo y esas cosas que lleva a su casa, yo bendigo para que eso le enseñe que está a la derecha, de que usted está a la derecha y que tiene que llevar a la derecha y que tiene que volver, porque Dios le da la bendición incluso a esos peces, pero no le da aparte la bendición de ir y volver y transformar ese dinero, no en una bendición por bendición, no en un escuchar por escuchar, no en un apasionamiento que nunca le va a llevar al amor, porque las pasiones, eso es lo que le ha llevado. El apasionamiento les lleva, el apasionamiento lleva a la idolatría, el apasionamiento lleva al pecado, el apasionamiento les llevó a Pedro a donde les llevó, el apasionamiento les llevó a Pedro a donde, a la negación, el apasionamiento les llevó a Pedro a donde, les llevó, les llevó a estar atado a su condición de. Entonces, a su condición detrás de esto, de cómo estaba su hogar, su esposa, sus madres y todas las personas. Pero si Dios le ha dado esta capacidad, pues que sea, para que usted pueda decir, amo. ¿Y amo qué es? Amo es levantar cabezas, levantar primogenitura, levantar diestra, levantar el Pentecostés, levantar, ¿qué más? Levantar, transformar, ir, no solo por orar, sino transformar su tienda, llevar su tienda a cualquier lugar, pero rompiendo esa tienda de pasión, porque esa tienda de pasión es de prostitución. A Pedro lo que le está mostrando no solo le está mostrando si le amas, lo que le está diciendo es, oye, ese trabajo, el trabajo produce pasión y la pasión la pasión produce prostitución. ¿Y con quién te prostituyes? Te prostituyes con las bendiciones. Pero toda esa prostitución, ¿de dónde está? Está metida en la tienda, está metida en su tienda, está metida en nuestra tienda, está metida porque nuestro trabajo lo llevamos a nuestra tienda. Pero esa prostitución tenemos que romper porque nuestra tienda es tienda de qué? Es tienda de trabajo, es tienda de levitas, es tienda de diestra, es tienda de darle valor a estos 50 días, es tienda de Shavuot. Y por un lado, pues si le toca hacer Shabbat allá, lo que le está diciendo Dios es, lleva tu Shabbat. Pero lo que le está diciendo es, no es correcto que hagas Shabbat fuera de la nación. Pero no importa porque yo soy Dios, para mostrar que lo que llevas y lo que yo te doy, traigas acá para romper esa tienda de prostitución, esa tienda de
esa tienda de jezabelismo, esa tienda de apasionados, esa tienda de Pedro, ahí le rompió, esa tienda de Pedro. Así que yo bendigo, porque eso es lo que le ha dado Dios, con toda esa ventaja de que los 2 meses se transformen en cambio en una tienda que sea para toda la vida. Pero jamás, jamás trabaje por esas peces ni por esa red sin conocer lo que es su diestra, sin conocer lo que es su tienda y sin lo que es conocer lo que es el apasionamiento. Por eso hoy el apasionamiento de Pedro, ¿de dónde salió el apasionamiento de Pedro? El apasionamiento de Pedro sale del apasionamiento de las mujeres, porque el apasionamiento de las mujeres, ese es el problema para los hombres y de los hombres de las mujeres. Entonces, ¿cuál de los dos es el problema? Los dos, los dos. ¿Cómo me explico eso? Necesito otra prédica más, necesito otras prédicas más, pero por favor, entiéndame, Dios más que yo, Dios a las mujeres les dio ese valor de ser edificadoras, de ser santuario y de ser tienda y de ser constructoras. Pero el diablo les dio ese valor de tener la dimensión de ser destructoras. Entonces, hoy estamos en el Día de la Madre, pero frente al Día de la Madre. Pero se da cuenta, no es el Día de la Madre, es el Día del Santuario, es el día 43, estamos a 7 días. Vea, hasta por eso, para que usted como mujer entienda, es santuario. ¿Qué sale del santuario? ¿Qué sale de debajo del santuario? Aroma. Agua de vida, exacto, pureza, aroma, sale voz, sale sonido. Y por eso yo quiero festejar que caiga con Alex que estamos orando. Permítame que extienda, que estamos orando para que caiga esa tienda de esas madres, esa tienda de prostitución, caiga esa tienda de apasionamiento, porque eso le echó abajo ese día Cristo Jesús a Pedro. Oye, pones una tienda verdadera. Y Pedro que decía, no, yo quiero la de apasionamiento, me cuesta mis propias ganancias, me cuesta ir tras lo que tiene valor, porque a mí me cuesta, porque toda la vida me pusieron que tengo que ir tras esas ganancias, las de mi corazón, me cuesta. Pero así suavito le echó abajo. Entonces, ¿qué prefiere usted? El rato que le dijo, sígueme, ¿qué le dijo? Alexandra, sígueme, donde quiera que vaya, echa abajo esas tiendas de apasionamiento, que se caigan las de su casa, que se caigan donde quiera que ve, pero ¿cómo se casa? Que se caiga siguiéndole a Cristo, devolviendo su trabajo, conociendo la diestra, sabiendo contar, llegando al 50 y después tenemos 40 días más, 40 días más, pero ciñéndose y siendo mujer de santuario, de santuario. Por favor, levante su mano derecha, que como congregación así es. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a través de la vida de Alexandra, a través de Pedro y a través de Cristo Jesús, hoy el amor de tienda, el amor de pan, el amor de vino, echa abajo el amor de muerte, el amor de apasionamiento, el amor de prostitución. Y si tú le has llevado, Dios, volcando su tienda, volcando sus pensamientos, pues ella vuelva, devolviéndole a su casa, devolviéndole a su vida, devolviéndoles a sus hijos en lugar de un apasionamiento de prostitución, una tienda de diestra, una tienda de valor, una tienda de cabezas, una tienda de pacto, una tienda de bendición. Así le enviamos, porque es valor que va para que nuevamente ese valor, no del dinero, sino que vea cuánto tú le amas, vuelva para aquí. Levantar cabeza ahora, llevar cabeza y volver a seguir levantando cabeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta?
Sí sabemos. Marquito, buenas noches. Dígame, Ketty. No le escucho, se fue. Y con todo, buenas noches. Yo tengo una pregunta por primera vez a Pedro. Dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. ¿Es cuestión de traducción o cambia de cordero a oveja? Primero, primero es cuestión de amor y echar abajo el apasionamiento. Entonces, eso es lo primero. Y con eso usted, y usted con eso trasládese, justo. Y bueno, sí hemos comentado, pero como le digo, si comenzamos a ver cada cosa, nos tomamos todo el rato, pero es muy válida la respuesta, pero no importa, porque el que sabe, mire, el que sabe lo que es tienda, lo que le está echando abajo, lo que le está diciendo amor, le está diciendo, ¿me amas? ¿Quién soy yo? ¿El que te bendice? ¿O yo soy el pastor? ¿Ah? ¿Y quién son esas ovejas? Las que vas a trasquilar, las engordadas, o las que tienes que levantar cabeza. Entonces, Día de las Madres, tarea para el Día de la Madre, echar abajo a las madres apasionadas, porque detrás de las madres apasionadas, imagínense entonces, deme ejemplos, todavía, gracias, deme ejemplos cómo era la pasión de Pedro y en qué se convirtió, cómo era de apasionado Pedro y en qué se convirtió, ¿sí? Entonces eso no es amor. Entonces, permítame aterrizarle, si no, entonces usted ama a sus hijos o usted se apasionó por sus hijos. Entonces, vamos con Pedro. Pedro amaba a Cristo o estaba apasionado por Cristo. ¿Qué opina? Entonces, si estaba apasionado por Cristo, ¿por qué estaba apasionado por Cristo? Por la ganancia, pues, que le significaba. ¿Ah? Entonces, seguimos, entendemos la pregunta. Entonces, si usted no sabe amar, ¿cómo puede usted amar y ver lo que tiene enfrente? Cuando lo que usted tiene enfrente tiene un problema grande que se llama apasionamiento, que se llama pasión. Pero ¿qué le muestra la pasión? Eso es lo que quiero decir. Le muestra su tienda, pues. Y imagínese una tienda de apasionamiento. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Cómo van a hacer? Entonces el apasionamiento que produce, en lugar de producir ovejas, produce presas fáciles, pues. Ahí conecta, tiene sentido. Gracias por su pregunta, Ketty, pero tiene sentido. Entonces, ahora, Claro. ahora sí también produce entonces pequeñez, ¿no? espérese. Entonces ahora yo le pregunto, Ketty, ¿usted ama a Cristo o usted estaba apasionado? ¿A usted le enseñaron a amar a Cristo o usted le enseñaron a apasionarse por Cristo? Apasionarme, Marquito. Después con el Exacto, transcurso del tiempo porque, fue cambiando. porque mire, entonces, es allá donde quería, y porque la congregación, la casa del Dabar, no cortar aquí si enseñamos a apasionarnos por Cristo, cuando Cristo nos enseñó a amar a Cristo Jesús, porque el que sabe amar sabe trabajar, pero el que sabe apasionarse, no le... Derramar, ¿ah? romper la red. El que Es- sabe apasionarse. el que sabe apasionarse, exacto, sabe en dónde están los peces, sabe por dónde sabe darle, sabe apasionarse para que no le falten los peces a sus hijos. Entonces, usted, a ver, ahora, al revés, ¿sus hijos le aman o sus hijos se apasionan por usted? ¿Su mamá le ama o se apasiona por usted? ¿Qué opina? O sea, ¿ah?
Entonces, ¿se da cuenta que sus papás se hayan apasionado por usted y no le hayan amado? Y que usted haga lo mismo. ¿Sí? Y todo esto, ¿sabe por qué? Por la pregunta de Ketty. Nuevamente, ¿le enseñaron a apasionarse o le enseñaron a amar a Cristo? Carlos, Vero. Yo creo que nos enseñaron a apasionarnos. Y Cristo nos enseña a amarlos. Sí. Porque cuando Amén. le amamos, nos amamos ahí. Y ahí trabajamos. Ahí movemos diestra. Ahí damos valor, no a los peces, sino damos valor a la primogenitura. Ahí damos valor, no al dinero, sino damos valor al santuario. Ahí damos valor a la economía, damos valor a todo lo demás. Amén. ¿No? Entonces, que nunca seamos apasionados por Cristo. Porque ahí tenemos que verle a Pedro. Porque cuando le preguntó Cristo Jesús, entonces, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? No, no puedo, no sé, no conozco y no me han enseñado, no tengo noción, no sé qué se llama eso. Entonces, Cristo, ¿qué le dijo? ¿Cómo se aprende a amarle a Cristo Jesús? ¿Cómo se aprende a amar a Cristo Jesús? Siguiéndole. 7 días. 7 días. Teniendo el sonido, por eso le decía sonido de alegría, olor de victoria. Por eso decía sonido de trompetas, sonido de bendición. En el último nivel, el príncipe. En el mismo en los cepillos, pero arriba, lo más arriba, ahí está. Amén. Que no. Amén. 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 Vamos a orar. Vamos a orar. Y que podamos devolver en lugar de apasionamiento, podamos devolver amor. Porque el apasionamiento conduce a la muerte. Conduce a la idolatría. Conduce al desenfreno. Y se sigue todo menos lo que se debe seguir. Pero Cristo Jesús lo que le dijo es, ahí transformó y en 7 días transformó las tiendas de hombres y de mujeres también. Amén. Padre, bendito seas por Cristo Jesús, que siempre nos llevará a donde Él vuelve. Y Él siempre volverá a donde está su Espíritu. Y su Espíritu, bendito seas por enseñar, por habernos dado tu Espíritu para dar valor y para contar. Y en medio de esta pandemia, no pedir bendiciones cuando nosotros somos la bendición. No pedir peces cuando nosotros llevamos un pacto. Y no de pedir un trabajo cuando nuestro trabajo vino desde antes de la concepción del mundo. Y por eso nuestro trabajo es primogenitura. Y por eso nuestro trabajo es espíritu y verdad. Porque al que le siga a Cristo es en espíritu y en verdad. Y bendigo que hoy podamos decir nuevamente, gracias por decirnos que te sigamos. Y bendito seas por enseñarnos a amar nuevamente, rompiendo lo que hoy has roto en nosotros. Ese apasionamiento por oírte, por hablar de ti, pero no dejar que nuestro corazón cambie, sino seguir tras nuestras ganancias, las ganancias que desea nuestro corazón. Pero en el nombre de Cristo Jesús, por eso somos casa, por eso somos tienda, casa del lavar y tienda, y por eso somos santuarios. Bendigo un día de las madres, porque más que el día de las madres es el día del santuario. Y el santuario son todas estas mujeres que llevan una maternidad
de purificación, porque desde ese santuario, de debajo de ese santuario, no sale sangre vieja y apasionada, ni de la pasión de Cristo Jesús, sino que sale lo que sale de tu santuario, fuentes de agua viva. Bendigo a esas mujeres y bendigo, Señor, a esos hombres que en lugar de apasionamiento levantan cabeza. En el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo a tus tesoros, a mirarnos como tesoros, que cada vez que nos permites orar no por la ganancia de nuestro corazón, sino nos permites mover espíritu y llevar a la diestra, y nos permites contar y llevar, Señor, una cuenta de santuario, pero nos permites en el nombre de Cristo Jesús hacer de la casa del Dabar una casa de tesoros, una casa de lo que produce nuestro corazón y una casa de lo que producen tu sacerdocio y tu levita, porque lo que produce siempre esa casa siempre será primogenitura. Y no nos ha faltado, Padre, y bendigo porque no nos ha faltado, porque ahora nos enseñas a mover la diestra y nos llevas a ver el verdadero trabajo, separando nuestra ocupación, nuestro afán y ahora nuestro apasionamiento, para que vuelva a fluir el trabajo, vuelvan a fluir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu camino y tu caminar en espíritu y en verdad. Bendecido, Señor, mis hermanos, lo que nos permite recibir y devolver en el nombre de Cristo Jesús. Devolver también como casa, con mi novia, con mis hijos, porque eso es lo que muere. Y bendigo a estos hijos nuestros que nos enseñan a amar para liberarlos de sus pasiones y de nuestras pasiones. De las pasiones de unas madres que se apasionan por darles lo mejor, pero sigue siendo pasión. Y de unos padres que nos apasionamos por darles lo mejor, cuando tenemos lo mejor. Cada vez que levantamos nuestra diestra, cada vez que ocupamos el lugar, cada vez que caemos y decimos, perdónanos por haber cambiado nuestro trabajo, pero cada vez que nos levantamos a decir, este es nuestro trabajo y este es nuestro paso, seguirle a Cristo Jesús, como Él lo hace, yendo adelante, yendo como cabeza, moviendo espíritu, moviendo verdad y moviendo su verdadero amor, el amor de santuario, el amor de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén. el día martes tenemos la cena del Señor. Amén. Qué hermoso terminar este segundo mes así y empezar el tercer mes, que ya viene Shavuot. Así que traiga por favor sus inquietudes para Shavuot y a ese corazón viejo, a ese corazón que va tras esas ganancias, a ese devuélvele la vida de una ley, de un espíritu que cambie ese corazón y escriba lo que Dios escribe. Bendiciones, Alex, bendecida, bendiciones, Carlos, Vero, bendiciones por Gracias, todo pastor. ese mover que empezó así bajito, pero se puso con alegría. Amén. Y que ahora continúa alegría. Mía, bendiciones siempre en tu tienda. Ketty, Sergio, Marcela, Fabi, Anabel, mi amada Pau, mi amada, no mi apasionada. Qué bueno saber diferenciar. Alex, Ariel, Katia, Mau, Martita Llanos, muchas gracias siempre por sus vidas. Lina, por enseñarme también a diferenciar. Carmen, Rocío, Erika y Carmita Dávalos, y a todos los que también en la casa del Dabar también se siguen conectando a través de la grabación. Un abrazo. Levántate, Jehová, y levántese sus sabaots. Vuelva Jehová a sus sabaots, vuelva a su tienda, porque su tienda es de amores y nunca más de apasionamientos de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, todos podemos decir Amén. 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 Pastor, el tema de la predicación, por favor. eh, Buen viaje, Alex.
Amén. Amén, amén, Emanuel. Amor sin pasión, pues. Amor sin pasión debería ser. ¿Usted también quiere decir algo? Amor libre de pasión. Como se entienda mejor que después. Emanuel, buenas noches.